Hoy vamos a hablar de la Juventus, porque en las últimas horas se ha podido conocer la difícil situación que atraviesan con Dusan Vlahovic. El jugador ha dado a conocer su intención de no estar de acuerdo con salir del equipo y ni siquiera está de acuerdo con renovar su contrato a menos dinero. Y esos 12 millones que cobra de contrato pesan demasiado en la masa salarial de la Juventus. Y esto bloquea completamente las negociaciones y la posible llegada de cualquier otro delantero. Sabemos que videos anteriores habíamos hablado de Jonathan David, cómo la Juventus estaba muy interesada en esta negociación. Pero con Dusan Vlahovic, que se cierra en banda y decide no solo no salir del equipo, sino ni siquiera renovar por un salario más bajo. Según apuntan todos los medios de comunicación aquí en Italia, el jugador estaría siguiendo la hoja de ruta que se estableció desde hace 1 o 2 años, en los cuales en ese momento decidió cumplir su contrato hasta 2026 y salir gratis, tratando de lograr otro contrato con otro equipo que le pagara un salario de esa magnitud. Ahora sabemos que las relaciones del jugador con la dirección deportiva de la Juventus y con la directiva no son las mejores, ya que eh, prácticamente el jugador, claro, hay que decirlo, en todo su derecho está de cobrar su salario completo, terminar su contrato e irse. Aquí podemos decir que, por un lado, el jugador está mirando por su propio interés y la Juventus, como equipo, como club, está tratando de encontrar una mejor forma para poder acometer los fichajes que necesita para esta temporada, porque un jugador de esta categoría, que llegó con las expectativas muy altas y que al final ha marcado alrededor de 58 goles en 150 partidos, una cosa así, es muy poco. Es demasiado poco, menos de un, no, ni siquiera menos de un gol cada 2 partidos. Es una cosa prácticamente impresionante el bajo rendimiento que ha mostrado Dusan Vlahovic en la Juventus. Y hasta aquí podemos ver cómo el jugador, que ha entendido que ningún otro equipo le podrá pagar lo que cobra aquí en la Juventus, no está ni siquiera por la labor de cambiar de equipo. Y esto afecta a los planes de refuerzos en la Juventus. Dicho esto, como primera noticia que teníamos, ahora vamos a hablar de el magnífico, entre comillas, ustedes no me pueden ver, pero estoy hablando en modo bastante irónico, el magnífico, entre comillas, Mundial de Clubes de la FIFA. Hasta ahora no habíamos hablado mucho de este torneo que prácticamente se ha inventado la FIFA con el solo motivo de hacer un poco más de dinero. Lo sabemos todos, claro está. Bueno, habíamos hablado de los equipos italianos, de la Juve, sobre todo de la Juventus, cómo había enfrentado una Juventus en reconstrucción, cómo había enfrentado esta primera fase del Mundial de Clubes, en el que había jugado en el que ha jugado 3 partidos, 2 contra equipos bastante inferiores, y el tercer partido de la fase de grupos lo jugó contra el Manchester City de Pep Guardiola. Bueno, ¿qué podemos decir? Primero, este torneo, caballero, este torneo es una farsa. Este torneo es un torneo de mucho marketing, es un torneo que al parecer hay mucho dinero en juego, y la FIFA ya, antes de empezar el torneo, ya veía que quizás la publicidad del torneo no había sido lo suficiente, visto que tuvieron que rebajar las entradas, el precio de las entradas
bien bastante. Digamos que primero lo bajaron a la mitad, después a la mitad de la mitad. Una cosa impresionante. Incluso se ve en los estadios cuando se juega que están prácticamente, a ver, no vacíos, pero se ve que no están llenos a plena capacidad como quizás esperaba la FIFA. Luego me gusta hablar de este torneo como una pretemporada antes de la pretemporada. Es un torneo que a nivel histórico, a nivel de prestigio, no tiene ninguno. Yo diría que de credibilidad tiene bien poca, porque es un torneo que hace jugar al final de una temporada, un torneo en el cual prácticamente los jugadores están ya extenuados, pensando más en las vacaciones que en ganar el torneo de verdad. Es un torneo, valga la redundancia, que tiene poco que ofrecer. Y en esta realidad nos encontramos la mayor parte de equipos, sobre todo los equipos europeos, los que no están en reconstrucción, como por ejemplo el Bayern, como por ejemplo el Paris Saint-Germain, que está viviendo una realidad, una actualidad bastante fuerte, vigente campeón de la Champions League. Digamos que son equipos que sí, que están viviendo una actualidad fuerte, pero que sinceramente los jugadores, ¿qué deseos pueden tener de ganar un torneo de este tipo? Quizás sí, por las primas de salarios que le pueden llegar, por los premios que pueden llegar en forma de dinero para cuanto más avanzas en el torneo. Pero si nos concentramos en los equipos en reconstrucción, digamos, equipos que no han tenido una temporada buena, una temporada al nivel que se espera, como por ejemplo podemos hablar en casos bien particulares, la Juventus y el Manchester City. Son equipos que están en reconstrucción, equipos que han terminado un ciclo, se han reiniciado, prácticamente la Juventus se ha reiniciado en medio de la temporada. El Manchester City vemos que gastando los millones que gastan normalmente se ha hecho con jugadores de mucho nivel, pero no es menos cierto que ha también sufrido un final de ciclo. Y llegando a esto podemos hablar de divertidísimo partido de fútbol entre Manchester City y la Juventus de Turín, del Mundial de Clubes de la FIFA. Caballero, para quien vio el juego, fue un partido de fútbol, digamos que normalísimo. Muchos esperaban un choque de trenes, muchos esperaban, digamos, un juego a paridad, poder contra poder, la historia de la Juventus, la historia reciente del Manchester City, pero realmente lo que pudimos ver fue un equipo poderoso como el Manchester City, un equipo que cuando necesita un nuevo jugador, sin mirar cuánto cuesta, allá van los millones, contra un equipo en horas bajas, contra un equipo que está buscando el norte, un club más que todo que en los últimos años ha estado lleno de proyectos fallidos y que ahora como ahora no encuentra todavía el norte, no encuentra la dirección justa. Pudimos ver la Juventus de los suplentes, porque el partido inició con la Juventus de los que casi nunca juegan, digamos. Visto que Igor Tudor, el nuevo entrenador de la Juventus, había probado la misma formación inicial en los dos primeros partidos contra los equipos más débiles del grupo. Y entonces, como inteligente que es, ya con la clasificación en la mano, que era lo que le importaba realmente, no tenía por qué seguir dando desgaste a esos teóricos titulares que habían mostrado una buena cara de la Juventus.
¿Y qué fue lo que hizo? Probó el banquillo, o probó los menos habituales. Algo similar, algo parecido hizo Pep Guardiola, que probó a los menos habituales, aunque sí, seguramente con jugadores como Rodri, Bernardo Silva, Rubén Díaz, no se nota mucho la diferencia entre quién es titular y quién no es titular. Pero pudimos ver una formación inicial del Manchester City con Doku, con Bernardo Silva, con Rodri, entre otros, que realmente era muy superior a la Juventus. Parecía realmente que la Juventus tenía poco que hacer. Incluso se vio un partido en el que el City hizo lo que quiso, aunque sí en el segundo tiempo Igor Tudor dio entrada a los más habituales, la Juventus no tenía nada que hacer contra un equipo de esa magnitud y es lógico. Sobre todo hay que decir que a los aficionados de la Juventus va esto. A los aficionados de la Juventus que deben estar tranquilos, deben meterse en la cabeza que la Juventus está en una fase beta, en una fase en la cual todavía no se tiene claro quién se quedará en el equipo, quién saldrá vendido, quién saldrá cedido. Todavía no se sabe. El nuevo entrenador está probando una nueva formación, este 3-4-2-1. Hay jugadores que están ahora, pero no se sabe si continuarán, como es el caso de Concienzao. En pocas palabras, lo que pueda hacer o lo lejos que pueda llegar la Juventus en este Mundial de Clubes de la FIFA, en esta farsa Mundial de Clubes de la FIFA, no debería definir lo que es realmente el equipo, porque sobre todo en este próximo partido contra el Real Madrid, que es otro equipo en reconstrucción, es otro equipo, no en reconstrucción, no me gusta decir en reconstrucción, otro equipo que ha terminado un ciclo, otro equipo lleno de grandes jugadores que ha terminado el ciclo con Carlo Ancelotti y ahora con Xabi Alonso está probando a reiniciar un nuevo proyecto, siempre con la exigencia que tienen los grandes de ganar todo lo que se pueda. Y yo sinceramente creo que este martes contra el Real Madrid la Juventus puede tener mucha más oportunidad de la que tuvo contra el Manchester City. No solo porque era un partido de la fase de grupos, un partido en el que ya estaba casi todo definido, sino porque es un partido de eliminación directa, es un partido seco. Es un partido único donde una Juventus que se defienda bien, una Juventus bien cerrada atrás con veloces jugadores como Concienzao y Yildiz en el ataque y Kolo Muani en la del delantero centro, podrían hacer daño a una defensa del Real Madrid que todavía no termina de establecerse en esta nueva era de Xabi Alonso, porque es normal, habrán jugado con este nuevo estilo de Xabi Alonso, habrán jugado 3 partidos nada más en este Mundial de Clubes, es decir, que tienen todavía el chip de Carlo Ancelotti, por decirlo de alguna manera. Yo en realidad sí pienso ver este juego del martes porque me gustaría ver cómo juega la Juventus, cómo se plantea, qué estilo de juego plantea la Juventus ante un equipo, digamos que en teoría superior, con jugadores superiores a los que tiene la Juventus, y a un partido único de eliminatorias como los que podría enfrentar en la Champions del próximo año. Bien, yo lo dejo aquí, espero que les haya gustado esta reflexión que hemos traído en el día de hoy. Les recuerdo de inscribirse al canal, suscríbanse por favor, dejen like en los videos y nos vemos en próximos videos.